el bautismo y la vida en el Espíritu. Hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy, como siempre, le tenemos un programa, una edición especial, un invitado de lujo. Y el tema de hoy es el bautismo y la vida en el Espíritu. Les voy a presentar a nuestro invitado especial. Su nombre es el Padre Derlis García y él actualmente es el pastor de la parroquia Príncipe de la Paz en la ciudad de Lyford, Texas, de la diócesis de Brownsville, Texas. Y también actualmente él es el director del apostolado Pro Vida de la diócesis católica de Brownsville, Texas. Bienvenido, Padre, al programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Patricia, muchísimas gracias por permitirme estar con todos tus escuchas de EWTN en español. Así es, mira, hace unos meses el padre me invitó a su diócesis para dar una charla pro vida y bueno, tuvimos una cena muy linda y unas conversaciones espectaculares y uno de esas conversaciones fue sobre el bautismo y bueno, se me hace un tema muy importante, especialmente importante bautizar a nuestros hijos en la fe. Y padre, la primera pregunta para ti es, ¿quién es el padre Derlis García? ¿Cuándo fuiste ordenado como sacerdote? ¿Y cuándo se inspiró a defender la vida? ¿Cuándo comenzó su pasión por la defensa de la vida? Bueno, me ordené en el 2017 aquí en la diócesis de Brownsville. Yo nací en México, pero mis papás ya tenían tiempo viviendo aquí, entonces vine para acá, para el sur de Texas, a estar con mis papás y un año después entré al seminario. Tengo aquí ya pues bastante tiempo y mi pasión por la vida pues siempre ha estado en el sentido que siempre me he profesado católico, siempre he sabido que es necesario defender la vida y sobre todo a sabiendas que pues la dignidad de la persona humana está desde que somos concebidos y estamos hechos en imagen y semejanza, pero no fue hasta que tuve experiencia de primera mano en el seminario con mujeres que ellas mismas habían cometido abortos y habían buscado pues la sanación dentro de este movimiento de la iglesia y me impactó tanto su testimonio y su amor por esos niños que perdieron, que realmente me hizo reflexionar muchísimo en la necesidad de evitar este mal y evitarle a tantas mujeres estas circunstancias. Entonces fue en el 2011 donde efectivamente ya estando en el seminario, pues me tocaba ir a las clínicas de aborto, a rezar, a dar consejería, a tratar de ayudarlas de una manera más propia, ¿no? Así es, gracias por defender la vida, padre. Y bueno, padre, la siguiente pregunta es, ¿qué es el bautismo y por qué es tan importante este sacramento? El bautismo es maravilloso. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que la vida divina de Dios es maravillosa y que el objetivo del cristiano es vivir en esta vida, es vivir en la vida de gracia, entonces el bautismo se identifica como la primicia, la puerta, la precondición para la vida divina de Dios. Por lo tanto, el bautismo no es nada más una tradición bonita que hacemos, no es nada más tener un padrino, vestirse de blanco, sino más bien es adentrarnos, echarnos un clavado a la vida espiritual de Dios y sobre todo, por medio de las aguas del bautismo, dejar a un lado el pecado original, dejar a un lado todo pecado, incorporarnos en la vida divina de Dios, en la Santísima Trinidad y además en la vida mística de la iglesia.
El bautismo nos permite recibir la gracia santificante y además nos permite incorporarnos al cuerpo de Cristo y además nos permite incorporarnos a la Trinidad misma. Entonces el bautismo es importante porque es la entrada a toda esta realidad de Dios y de su iglesia. Aparte, el Espíritu Santo nos da sus dones, sus regalos, y eso nos Ujú. sirve a nosotros para poder seguir con nuestra misión que Dios nos dio en esta tierra y para cumplir los compromisos del bautismo que tenemos como cristianos. Padre, en las Santas Escrituras se habla de diferentes tipos de bautismo. ¿Nos puedes explicar los diferentes tipos de bautismos que hay? Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo mismo se bautizó en las aguas del Jordán y nos dio un ejemplo por medio de ese acto suyo de recibir el bautismo de las aguas. De hecho, dicen los autores cristianos que Cristo no tenía necesidad de bautizarse y sin embargo eligió hacerlo para poder ejemplificar lo que hay que hacer, pero no solo eso, sino para santificar las aguas del mundo entero y que se pudieran utilizar como medio de gracia para vivir en ese bautismo, en esa vida divina de Dios. Entonces, el primer bautismo que nosotros o que la iglesia identifica es el bautismo del agua, ¿no? Por medio del cual nosotros recibimos el agua en la cabeza y somos bautizados por la fórmula trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya sea de infante o de adulto. Y ese es primordialmente el sacramento de la Iglesia y por medio del cual nosotros pues, recibimos todas estas gracias. Ahora, dentro de la tradición de la Iglesia hay algunos otros bautismos que ella ha identificado. El famoso, por ejemplo, es el bautismo de sangre. Aquellas personas cristianas que sufrieron el martirio, pues ellos fueron bautizados con el bautismo de la sangre, es decir, la sangre que derramaron ellos por sufrir por la fe. Es un tipo de bautismo que les permite la salvación y recibir las gracias de Dios y del bautismo. Y existe un tercero también que es el bautismo del deseo, el bautismo del deseo. Desde el principio de la cristiandad, el bautismo de deseo ha estado muy arraigado. ¿En qué caso en particular? Particularmente de aquellas personas que se entregan a la conversión, pero están en ese proceso de aprendizaje para poder recibir el bautismo, generalmente en la vigilia pascual, los que conocemos como los catecúmenos. Los catecúmenos. Si uno de ellos llegara a morir antes de ser propiamente bautizado, nosotros o la iglesia habla de que recibieron un bautismo del deseo. Es decir, que ellos vivían en la convicción de querer ser bautizados, pero lamentablemente por las circunstancias fallecieron antes de que el agua tocara su cabeza. Entonces el bautismo del deseo es un bautismo que la iglesia propiamente identifica y que por medio del cual reciben las gracias del bautismo. Entonces ese principio también se agrega a otro tipo de circunstancias que me imagino vamos a hablar en un momento. Así es, padre. Y bueno, la tercera pregunta que le tengo para usted, padre. Bueno, yo en mi jornada, después de mi conversión, muchos hermanos separados, amigos míos, me decían, pero ¿por qué ustedes bautizan a los niños? ¿No? Yo voy a dejar que mis hijos decidan por sí mismos, cuando estén grandes, si se quieren bautizar en la fe o no. Y eso, bueno, hay una escritura en Lucas 3, ¿no? Donde se agarran mucho los hermanos separados. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y bueno, los hermanos separados siempre dicen, ¿no?, que Jesús fue bautizado a los 30 y tantos años, ¿no? ¿Y por qué, padre, por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños, a los bebés de muy temprana edad? ¿Por qué es eso tan importante en nuestra fe católica?
Es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos la gracia de la paternidad, de ser padres, no solamente pues hemos engendrado un niño, sino además que somos vicarios por ellos de las decisiones que se han de tomar. Es decir, un niño cuando es bebé, un niño cuando tiene 1 año, un niño cuando tiene 2 años, 3 años, pues no puede tomar decisiones propiamente, ¿no? Si nosotros dijéramos, es que yo voy a esperarme a que el niño tenga 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años o que tenga uso de razón para darle una medicina o para alimentarlo o para darle fórmula o leche materna, pues diríamos que estamos locos porque nosotros entendemos como padres que siempre estamos tomando decisiones buenas por los hijos. Y es este malentendido de lo que es el bautismo que muchas veces lleva a nuestros hermanos separados a decir, no, es que ellos tienen que decidir. La realidad de las cosas es que el bautismo es la cosa más excelente, el sacramento más excelente que podemos darle a un niño. Es la gracia más grande que le podemos dar. Evitar recibir la gracia santificante es pues perjuicioso para ellos, es decir, no es bueno. Por lo tanto, cuando ellos dicen, bueno, es que Jesús se recibió el bautismo de grande, bueno, Jesús mismo no necesitaba ser bautizado, pero con respecto a evidencia de los primeros cristianos, nosotros ya leemos en los Actos de los Apóstoles que dice que familias enteras estaban bautizando. Eso incluye a los niños pequeños, a aquellos que todavía no pueden decidir, porque como padres tomamos buenas decisiones por los hijos y no hay mejor decisión que entregarles la fe y abrirles la puerta para la vida de gracia, ¿no? Así es, y eso también lo puedes encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, Claro. que en los primeros siglos se convertían todas las familias enteras y se bautizaban todas las familias enteras. Entonces, bueno, es una tradición que tenemos desde los primeros siglos. Y bueno, padre, los padres de familia, por ejemplo, ahora tal vez hay unos padres de familia que están mirando este programa en este momento y no han recibido el sacramento del matrimonio, pero tienen hijos que no están bautizados. ¿Esos niños pueden ser bautizados aunque sus papás no han recibido el sacramento del matrimonio? No solo pueden ser bautizados, deben ser bautizados, ¿no? Independientemente de cualquier circunstancia que pudieran estar viviendo los papás, de nuevo, los papás son para proveer cosas buenas para los niños. Entonces, existe un deber moral, a pesar de las circunstancias propias, de darle al niño el bautismo. Claro, pues lo mejor sería que estuvieran casados por la iglesia y siempre pues sería bueno que se acercaran al párroco o a quien fuera para que los apoyara. Pero realmente, aun cuando no estén casados por la iglesia, el bautizo del niño pues debe estar ahí, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, es que si no estoy casado por la iglesia, a lo mejor no puedo bautizar a mi hijo. Eso no es verdad. Tú lo puedes bautizar siempre y cuando tienes la disponibilidad, la tarea de criar a ese niño en la fe. Ahora, el requisito que deben de ser casados por la iglesia y de alguna manera estar en una situación pues de fidelidad con la iglesia es para los padrinos. ¿Por qué? Porque los padrinos no solo son los compadres que te dan el bolo padrino y te pagan la fiesta, sino más bien los padrinos son como el representante de la iglesia que dice, sí, este niño está listo para ser bautizado y además yo voy a fungir como ejemplo de vida para este niño cuando crezca, para que crezca en la fe cristiana. Entonces, es por eso que los padrinos deben de estar casados por la iglesia y tener todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque deben de manifestarle el ejemplo al niño para que el niño crezca y se quiera casar por la iglesia, se quiera confirmar, etcétera. Entonces, solo los padrinos. Así es muy importante elegir padrinos que están de verdad caminando en la fe. Claro. Yo, desafortunadamente, yo no conozco mis padrinos de bautismo. Yo pienso que mis papás les gustaron a sus amigos para que sean compadres, como dice usted. Y bueno, se les olvida que tenemos un papel como padrinos muy importante de orar todos los días por nuestros ahijados y ser gran ejemplo para que lleguen
al cielo para la santidad de los ahijados. Y bueno, Padre, se nos ha terminado esta primera parte del programa y cuando regresemos seguimos hablando del bautismo y la vida en el Espíritu. Quédense con nosotros, no le cambien al canal. Estamos de regreso en su programa Informe Provida y hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, un invitado de lujo, el padre Derlis García de la diócesis de Brownsville, Texas. Y bueno, estamos hablando de la importancia de los niños, de bautizarlos a una temprana edad, la creencia que tenemos en la Iglesia Católica. Padre, tengo una pregunta y te voy a poner una situación, como una escena, ¿no? ¿Qué tal, padre, si hay un bebé recién nacido en el hospital y tiene un mal diagnóstico y bueno, desafortunadamente ese bebé muere en el hospital? Lo ideal es que un sacerdote venga y lo bautice, ¿no? Antes de morir. Pero ¿qué tal si hay una situación en donde la familia no puede conseguir a un sacerdote para bautizar a ese bebito recién nacido? Sé que hay como un bautismo de emergencia que se permite, ¿no? En la iglesia. ¿Nos puede explicar un poquito qué se puede hacer en esa situación? Claro que sí. Lo primero que hay que entender es la importancia del bautismo y la necesidad de que ese niño sea bautizado. De hecho, en caso de emergencia, cualquiera puede bautizar. Déjame repetirlo, en caso de emergencia, cualquiera puede bautizar. Y eso es importante. Inclusive alguien que no es católico puede bautizar si tiene la voluntad de hacer lo que la iglesia quiere. Es por eso que si hay algún niño en cuidados intensivos o que ya se vea que tenga un mal diagnóstico, pues los papás mismos pueden bautizar, la enfermera, cualquier persona. Entonces es bueno anticipar para poder hacerlo lo más pronto que se pueda. De hecho, cuento la historia de un amigo mío que él mismo es doctor y que lamentablemente su hijo tenía problemitas antes de nacer. Entonces él me habló muy apurado antes y me preguntó qué es lo que debo de hacer. Le dije por Skype, de hecho, cómo bautizar a su hijo, le di la fórmula, le di todo y al nacer él mismo bautizó el niño. Lamentablemente no sobrevivió, pero pues ellos tienen el gran consuelo de Dios de que hicieron el bautismo. Ahora, el otro escenario en el cual el niño muere sin haber sido bautizado, pues es importante que nosotros hablemos de la misericordia de Dios. Dios quiere que los niños vengan a Él y que nadie se lo impida. Y además Dios quiere que todos nos salvemos por medio de su gracia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si bien el bautismo del agua es fundamental y es elemental, pues también nosotros podemos acceder a la gracia del bautismo por el deseo de los padres o de los padrinos por ese niño. Entonces, si bien nosotros no pudimos tocar la cabeza del niño con el agua, podemos decir que la misericordia de Dios se extiende al deseo que tuvieran los papás o el deseo que tuvieran los padrinos de bautizar a ese niño. De hecho, hubo una controversia alrededor, creo que del año 2008, en el cual la Comisión Teológica de la Congregación de la Doctrina de la Fe habló sobre el famoso limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo es un lugar que se consideraba como ese lugar en el cual los niños no bautizados llegan a ir, como un lugar intermedio entre el lugar de la salvación y el lugar de la condenación. Sin embargo, lo que nos dice el Papa Benedicto por medio del catecismo y por medio de un resumen de esta proposición teológica, nos dice del catecismo 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina como hace el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo.
Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. Entonces, lo que hay que entender es el amor de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo la disponibilidad de la Iglesia de facilitar la gracia de Dios. Así es, padre. Muchas mujeres, después de mis conferencias, cuando yo cuento mi testimonio, pues muchas mujeres han perdido bebés por un aborto espontáneo y me dicen, mi bebé, ¿dónde está? No tuve la oportunidad de bautizar a mi bebé. Entonces, pues aquí también en el catecismo de la iglesia, el bautismo de sangre, en el 1258, también dice que estaba el deseo, ¿no? Estaba el deseo de que ese bebito fuera bautizado y esas mamás pueden tener la paz que el derrame de sangre de sus bebitos, pues es un fruto de que no se necesita el sacramento, pero también, como dice usted, padre, hay mamás que, bueno, que desafortunadamente voluntariamente abortaron a sus hijos y se arrepintieron. Entonces podemos tener esa paz, incluyéndome a mí, que nosotros podemos confiar, como dice el catecismo de la iglesia, las enseñanzas, que esos bebés están en las manos de la misericordia de Dios, las manos misericordiosas de Dios, y solo confiar en su bondad. Padre, yo quiero que por favor nos des un mensaje a todas las familias que están mirando el día de hoy. Tal vez hay una familia que tienen hijos sin bautizar, o tal vez tenemos miembros de la familia exterior, donde sabemos que hay un primito, hay un sobrito que está sin bautizar, para poder animar a esos miembros de la familia que bauticen a sus hijos. Un mensaje para todos los padres de familia, la importancia de este sacramento. Y también platícanos un poquito cómo manejas tu parroquia, cómo tú animas a tu parroquia, a las familias de tu parroquia, para que bauticen a sus hijos, para que tomen ese siguiente paso. Mira, te voy a dar una respuesta bien paulina, ¿no? La caridad de Cristo nos urge y corre como si para ganar. Es decir, esto de tener a nuestros niños bautizados nos debe de urgir. Imagínate que ves un niño hambriado, lloriquiento, que quiere beber leche, que quiere ser alimentado y en lugar no le das de comer ni de beber. Nos debe de urgir que los niños reciban la vida divina. Los niños verdaderamente necesitan esta gracia santificante de Dios. Entonces no podemos dejarlo en saco roto. Yo lo que siempre les digo a mi gente es, bauticémoslo lo más pronto posible. Un mes, 2 meses, ya más de 3, 4 meses, ya nos estamos tardando muchísimo. Pero independientemente de todo, es decirle, mira, si el niño cumple los 7 años, ya es considerado como con uso de razón y tiene que estar 2 años en el catecismo para poderle dar el bautismo. Pero si todavía no cumple los 7 años, yo te lo puedo bautizar mañana mismo, si es que tienen las pláticas. Entonces, hay que alguien le urja, sobre todo antes de que cumpla los 7 años el niño, pero entre más pronto, mejor. Es mi mensaje siempre. Tengo Que una nos pregunta urja. también, una duda, padre. Por ejemplo, si hay un hijo sin bautizar, y ese, como hemos platicado, ese hijo muere, ¿la vida eterna la tiene asegurada? Bueno, ciertamente depende de las circunstancias, ¿no? Porque de qué estamos hablando, de un niño, de una persona de 10 años, de una persona de 12 años, de 14 años, de 15 años. Es decir, a partir de que una persona tiene uso de razón y la iglesia le identifica aproximadamente a los 7 años, pues es más bien de acuerdo a sus convicciones. Si el niño siempre quiso ser bautizado, ciertamente recibe las gracias. Y si no, pues es siempre encomendarlo a la vida, a la misericordia de Dios y también pues al deseo de los vicarios del niño, que son sus padres, ¿no? Así es, muchísimas gracias, padre. Y amigos, familias de EWTN, yo los quiero dar la información de nuestro resumen de recursos. Nosotros aquí en Informe Provida tenemos una página de Facebook donde nos pueden seguir y nos pueden poner likes, donde subimos todos estos programas y todos los videos. Vamos a también subir los datos del padre Derlis García. Él también tiene una página de Facebook, la diócesis de Brownsville, y también vamos a compartir el correo electrónico del padre. Y su servidora también, yo tengo páginas de Facebook, Instagram, me pueden seguir por las redes sociales y también tengo
mi correo electrónico, donde lo pueden encontrar en patriciasandoval.com. Y ahora quiero invitarlos a la llamada de la acción. Número 1, padres de familia, si estás mirando este programa y sus hijos no están bautizados, por favor, no les quiten el regalo tan importante del bautismo. Anímense a tomar ese siguiente paso. Y también quiero animar a todas las familias que nos están mirando, si tienen un miembro de la familia, un sobrino, un primito, que no están bautizados, que también ustedes pongan sus semillitas y ayuden a los padres de familia a hacer el siguiente paso para que esos niños sean bautizados. Y la segunda llamada de la acción es rezar por todos los niños en nuestra familia. Mi esposo y yo siempre lo hacemos en el Santo Rosario, siempre rezamos por todos los niños en nuestra familia que no están bautizados. Vamos a rezar por todos los niños en el mundo entero que no están bautizados. Y voy a terminar con esta escritura de Gálatas 6:26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Padre Derlis García, yo le quiero dar las gracias por toda la sabiduría, por darnos esta evangelización. Gracias por aceptar esta invitación. Fue un honor tenerte en nuestro programa aquí en Informe Provida. Al contrario, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a ti y a todos los que están detrás de los televisores. Familia, me despido desde los estudios de Birmingham, Alabama, y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga siempre.